pues estará en el momento correspondiente, pero primero tiene que estar constituido este. Por eso es que se le incluye dentro de esta familia. El contrato de mandato, compañeros, tiene varias situaciones muy especiales, muy particulares, que son las que vamos a ver a continuación. Previo, vamos a dar lectura a lo que establece el artículo 1690 para que sea un poquito más claro lo que vamos a platicar. El artículo 1690 establece de nuestro Código Civil el mandato es general o especial. En general comprende todos los negocios del poder dante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Es decir, el mandato general es el que se otorga para que una persona se encargue de todas las de todos los asuntos de otra persona, de otra persona. Pero el mandato especial es cuando se utiliza para que una persona se encargue de uno o más asuntos en particular. Ya vamos a ver qué asuntos son estos. Como les decía, hay algunas situaciones muy excepcionales que se contemplan dentro del mandato. La primera de ellas es lo que se refiere a menores incapaces o ausentes, ¿verdad? El tema de los menores, de los incapaces, siempre es un tema muy sensible. La mayoría de contratos tienen alguna situación en especial en relación a este tema. Y el contrato de mandato no es la excepción. Veamos el artículo 1691 de nuestro Código Civil. Dice: los representantes de los menores incapaces o ausentes no pueden dar poder general, sino solamente especial para asunto determinado, que no pueda ser atendido personalmente por ellos. Esta es una situación que es de tenerla en consideración, no se puede otorgar mandato general. Entonces tiene que ser solo para situaciones muy específicas. Al iniciar la clase hace un par de minutos, yo les comentaba lo de el mandato general y el mandato especial. ¿Por qué? Porque el mandato especial, compañeros, es cuando se ve, en el momento que se otorga, es para asuntos determinados, asuntos excepcionales, pero no es para un asunto determinado cualquiera, sino que lo que está contemplado en el artículo 1692 de nuestro Código Civil. Este artículo establece lo siguiente. Dice: se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Para esto se requiere un mandato especial, compañeros, para esas circunstancias, para esas situaciones. Para eso se necesita específicamente un mandato especial para lo contemplado en el artículo 1692. Para lo que no está contemplado ahí se puede otorgar otro tipo de mandato, pero para eso se necesita esta situación en especial. También hay que tener en consideración cuando se dispone de los bienes inmuebles del mandante. Se necesita un mandato especial, compañeros.
con una particularidad. En este caso no es un mandato especial, sino es un mandato con cláusula especial, que es lo que establece el artículo 1693. Dice, el poder general necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. Les pongo un ejemplo para que esto esté un poquito más claro, compañeros. Resulta que yo estoy en el interior del país y necesito que se encarguen de mis asuntos, y dentro de mis asuntos está la venta de una casa. Entonces le otorgo un mandato a mi hermano. Y para que mi hermano pueda disponer de ese bien, entonces el contrato, el mandato general que estoy otorgando, tiene que tener una cláusula especial que haga referencia a la venta de ese bien inmueble. Si no es así, es complicado, porque no se puede disponer. La misma ley lo establece como una situación en específico. Entonces, de igual manera, si yo en determinado momento quisiera hipotecar una casa, mi casa, igual ya le otorgué mandato a mi hermano y mi hermano se encargará, ¿verdad? Pero para eso le tengo que otorgar un mandato con cláusula especial. Cláusula especial para vender, para hipotecar, para todo lo que tenga que ver con la propiedad. Entonces es una situación en específico, es una situación bien especial, porque lo que pasa es que esto se da con bastante asiduidad, es muy usual. Entonces hay que tener en consideración esa situación, ¿verdad? En la cual se puede vender o disponer de un bien inmueble media vez se otorgue un mandato general con cláusula especial. Luego tenemos el autocontrato o colusión. Esto es bien especial, compañeros, bien específico. Fíjense que lo que sucede es que muchas veces los derechos de varias personas pueden quedar encontrados, puede existir una colisión de derechos ahí. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Resulta que yo voy a vender una casa, pero no puedo hacerlo personalmente, entonces otorgo un mandato y una persona actúa en representación mía. Pero resulta que el comprador tampoco puede acudir personalmente, entonces otorga un mandato. Pero lo interesante de este asunto es que aquí el mandatario, es decir, quien está representándome a mí y quien está representando al comprador, es la misma persona. Entonces él está actuando en representación de dos personas distintas, con derechos que pueden encontrarse. Por eso se le denomina autocontrato. Pues realmente solo comparece una persona, pero en representación de dos. Para que esto se pueda dar, para que el contrato posterior pueda celebrarse, tiene que existir una autorización por parte de los mandantes para que no exista ningún problema. Veamos el artículo 1694, por favor. Dice, no se puede ejercer al mismo tiempo poder de varias personas cuando entre estas hay colisión de derechos.
Tampoco puede un solo mandatario otorgar contratos representando, perdón, a la vez los derechos o intereses de las dos partes contratantes, sin autorización de los mandantes. Esta última parte del artículo es lo que da pie para que en determinado momento sí se pueda llevar a cabo. Tiene que estar debidamente autorizado. Si no está autorizado, no se puede celebrar el contrato. No se puede en determinado momento ejecutar ese mandato. Luego tenemos el mandato sobre el patrimonio conyugal. El patrimonio conyugal es el patrimonio que se desarrolla dentro del matrimonio, ¿verdad? Los bienes que están incluidos o se han desarrollado dentro del matrimonio. Pero si se otorga un mandato en determinado momento que disponga de esos bienes, se necesita la autorización del cónyuge para poder disponer de esos bienes. Veamos lo que dice el artículo 1695. Dice el artículo 1695 del Código Civil: el marido no puede, sin el consentimiento expreso de la mujer, ni ésta sin el de aquel, dar poder para asuntos relativos a los bienes comunes o para contratos de los que resulten obligaciones para ambos. Resulta que yo quiero vender mi casa y otorgo un mandato porque no puedo ir personalmente. Entonces una persona se va a encargar de representarme, pero antes tiene que estar la autorización de mi esposa. Y aquí vamos a los regímenes económicos del matrimonio. Resulta que yo estoy en el régimen de comunidades gananciales y mi casa la compré después de que me casé. Y ahora quiero disponer de ella. Entonces tengo que tener la autorización de mi esposa, ¿verdad? Pues a eso es a lo que se refiere. De hecho, esto es es de tenerlo bien en consideración, porque, por ejemplo, al momento de otorgar préstamos, los acreedores bancarios hacen una investigación para ver cuál es la situación jurídica de la persona que está solicitando el préstamo. Si está casado, tendrá que tener la autorización del cónyuge correspondiente. Y se establece cuál es el régimen económico que está dominando el matrimonio, para poder en determinado momento establecer cómo se va a disponer del bien y la autorización que en determinado momento debe otorgarse. Luego entramos a las personas jurídicas abstractas o colectivas, como las sociedades. Estas, para poder desarrollarse, necesitan un representante, una persona individual que los represente. Entonces, dentro de las mismas, se otorga un mandato para que una persona individual pueda presentarlas eficientemente, siempre o dentro de la línea del funcionamiento que tiene la sociedad, porque las sociedades o las personas jurídicas tienen un determinado desarrollo, es decir, determinadas funciones para poderse desarrollar. Dice el artículo 1696. Por las personas jurídicas confieren poder las personas individuales que las representen, debiendo limitarse el mandato a los negocios que son objeto de la sociedad. Es decir,
si en determinado momento una persona va a representar a una persona jurídica, el mandato que se otorgue no va a ser para que se encargue de todos los asuntos. El mandato es para los asuntos que tengan que ver con el funcionamiento de la persona jurídica. La persona jurídica se va a hacer cargo de o se va a dedicar a determinadas situaciones. Por ejemplo, a venta de llantas, o por ponerles un ejemplo. Y entonces el mandato que se le otorga al representante tiene que ir en ese rubro, ¿verdad? No puede ser algo muy distinto. Tiene que ser a la comercialización de neumáticos o alguna cuestión así. Va a la compra de caucho o alguna situación que tenga que ver con, con el funcionamiento de la sociedad. Esto tiene que ver también con lo que establece el artículo 1697, compañeros. El artículo 1697 dice lo siguiente: para que las personas jurídicas puedan ejercer mandato, es necesario que las operaciones a que el poder se refiera entren en el curso de los negocios de aquella, o que de conformidad con el instrumento de su constitución respectivo o respectivos estatutos estén facultados los gerentes o representantes para aceptarlos. Fíjense que todo esto gira alrededor del funcionamiento, de las funciones que va a tener la sociedad o ente o persona jurídica, colectiva o abstracta, ¿verdad? Para que puedan ejecutar esas funciones, la representación que ejercite a través de un mandato el representante tiene que ir de la misma línea, ¿ya? O el mandato que ejerzan las personas jurídicas propiamente tiene que estar en la misma línea de su funcionamiento. No puede ser que tenga un mandato para que se encargue de cosas totalmente distintas para las que fue creada. Entonces, ese es el asunto de los mandatos en los cuales intervienen personas jurídicas. Tienen que ir en la misma línea de las funciones que tienen, ¿verdad? De ese tipo de funcionamiento. Veamos perdón, qué personas tienen impedimento para ser mandatarios. Este artículo, por favor, compañeros, subrayenlo porque es importante. Dice: no puede ser mandato el fallido mientras no se le rehabilite, el sentenciado por cualquier delito mientras no haya purgado la condena o sido rehabilitado, y en casos especiales las personas a quienes la ley les prohíba o tienen incompatibilidad o impedimento. Entonces, lo que establece este artículo es para las personas que no pueden ser mandatarios, es decir, no pueden representar a otras personas. Entonces, para eso la ley lo contempla, para que en determinado momento las personas que se encuentren encasilladas en esa situación no sean mandatarios, no representen a otra persona. Veamos ahora la clasificación del mandato. Tal vez algunos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar: miren, se otorgó un mandato con representación, un mandato general con representación, con cláusula especial para vender, o un mandato con representación extrajudicial. Pues unos nombres muy largos, ¿verdad? Muy alambicados. Pero dice, bueno, pero ¿por qué el mandato tiene una extensión tan grande en su nominación? Pero tiene que ver con las funciones que tenga. Entonces, de conformidad con las funciones que tenga la nominación, eso nos indicará qué puede hacer el mandatario, qué es lo que en determinado momento puede desarrollar. Primero que nada, tenemos el mandato general. El mandato general
es aquel mandato, como ya lo habíamos leído en la ley y que les había comentado, que le otorga una persona a otra para que esta persona se encargue de todos sus asuntos, todos sus negocios. Entonces, eso es el mandato general, ¿verdad? El mandato especial. El mandato especial es aquel que le otorga la facultad al mandatario para que se encargue de uno o de algunos de sus negocios. Pero lo interesante de esto es que no es para alguno o más negocios cualquiera. Tiene que ser los que están contemplados en la legislación, los que tenemos en el artículo 1692. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Entonces, para esto, esos elementos tan específicos, se necesita un mandato especial, ¿verdad? Para eso se necesita un mandato especial. No se necesita otorgar otro tipo de mandato más que solo ese. Luego tenemos el mandato con representación. Es cuando el mandatario actúa en nombre del mandante, ¿verdad? Y afecta su patrimonio. Una persona actúa en representación de otra. Y esto lo tenemos en el artículo 1686, en el segundo párrafo. Dice, el mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. Este es el mandato que pues, se utiliza con mayor frecuencia, compañeros. Pero existe otro mandato que la misma ley lo contempla en este artículo 1686, tercer párrafo. Dice, en el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Fíjense que este es un mandato bien peculiar, compañeros. Yo en lo particular nunca he visto uno de estos. No es muy común, porque lo que pasa es que el mandatario está actuando en nombre propio. Entonces, para acelerar o facilitar que en algún momento, si se incumple con el mandato, puedan deducirse responsabilidades, se utiliza el mandato con representación, ¿verdad? El mandato sin representación, pues no es que haya quedado totalmente en desuso, pero sí es más escaso, muchísimo más escaso. Como les digo, yo nunca he tenido la oportunidad de ver uno, precisamente por la situación en la cual la persona está actuando a nombre propio, ¿verdad? No en representación de otra. Entonces eso puede traer en algún momento o complicar un poco las cosas. Entonces, por eso es que el mandato con representación es el mandato que más se utiliza con mayor frecuencia, se utiliza más seguido. Luego tenemos el mandato judicial, compañeros. Mandato judicial. El mandato judicial, su contenido está contemplado dentro de la ley del organismo judicial y este mandato se otorga para poder desarrollar en determinado momento o encargarse de asuntos de índole judicial, ¿verdad? De índole judicial para poder evacuar audiencias o u otro tipo de situaciones que tengan que ver con procesos judiciales. Para eso se otorga el mandato judicial. Por otra parte, tenemos el mandato extrajudicial. Es el que se otorga para todos los elementos que no son de índole judicial. Entonces, cuando algo no va a ser para encargarse de ir a audiencias, de llevar procesos
en tribunales, entonces se le va a considerar un mandato extrajudicial. De ahí de que muchos establezcan como nombre de los mandatos mandato general con representación extrajudicial. Por eso es que se dan cuenta que se va ampliando el nombre, ¿verdad? De repente para lo que va a servir el mandato. Entonces, cada una de las nominaciones que se ponen que hacen que el nombre sea más extenso es porque sirve porque tiene alguna función en específico. Entonces, en este caso, el mandato extrajudicial es aquel que se otorga para situaciones no judiciales, donde no hay controversia, donde no hay litis. Entonces, para eso sirve. Hay otra clasificación u otra nominación dentro de esta clasificación, que es el mandato expreso y el mandato tácito. El mandato expreso es aquel que se extiende o se otorga de manera concreta, ¿verdad? En un documento o situaciones muy especiales, muy específicas. Y el mandato tácito es aquel que se sobreentiende por algunas situaciones. Él está actuando en representación de la otra persona. Esta clasificación de mandato expreso y tácito no se contempla en nuestro Código Civil. De hecho, si nos vamos al artículo 1687 del Código Civil, dice: el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial, es un contrato formal para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. La aceptación del mandato es lo que nuestra ley establece que puede ser expreso o tácito, pero que el mandato sea expreso o tácito en forma no. Entonces, porque lo que sucede es que incluso debe ser registrado. Hay un registro de poderes para llevar un mejor control. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración, compañeros, porque si bien es cierto, esto lo traslado como parte de la doctrina, pero no está reconocido por nuestro Código Civil. Entonces, no hay mandatos expresos y mandatos tácitos. La aceptación puede ser expresa o tácita, pero que el mandato sea expreso o tácito como tal en su forma, no. No, la ley no lo reconoce de esa manera. Veamos la sustitución del mandato en el artículo 1702. Dice el artículo 1702 de nuestro Código Civil: el mandato en que se le confiere al apoderado la facultad de otorgar poderes o sustituir el que se le otorga, no autoriza al mandatario para dar facultades no comprendidas en el mandato, ni más amplias que las que le fueron conferidas. Esto quiere decir que lo que se le otorga al mandatario, es decir, esas funciones que se le otorgan al mandatario, esa autorización para que represente a otra persona en determinadas circunstancias, no puede trascender más de ellas, no se puede ir más allá. ¿Por qué no se puede trascender? Porque lo que pasa es que si se extralimita el mandatario, se le deducen responsabilidades. Se le pueden deducir responsabilidades civiles, ¿verdad? Por trascender para lo que estaba autorizado, por ir más allá. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. La revocación del mandato también puede ser tácita o expresa. O sea, si vamos a revocar un mandato, el mandato en determinado momento puede revocarse de manera expresa, o sea, se hace constar en el mismo contrato, o por la práctica que se está llevando a cabo se sobreentiende que una persona ya no está encargándose de la representación de otra. Entonces, a eso se refiere la revocación del mandato tácita o expresa.
Y por último tenemos la terminación del contrato. ¿Cuándo? Del contrato de mandato. ¿Cuándo termina este contrato? Veamos el artículo 1717, por favor, compañeros. ¿Cuándo es que finaliza el mandato? ¿Cuándo termina? El mandato termina, compañeros, primero por vencimiento del término para el que fue otorgado. Es decir, si se vence el plazo para el cual fue otorgado el mandato, entonces ahí termina. Segundo, por concluirse el asunto para el cual se otorgó. Si un mandato se otorga para vender una casa y luego se celebra el contrato de compraventa, pues entonces ahí terminaría. Si únicamente era para ese asunto, ahí terminaría el mandato. Por revocación. Puede ser que en determinados momentos el mandante revoque el mandato. Ya no quiere que el mandatario se encargue de sus asuntos y revoca el mandato. Ya no más. Por renuncia del mandatario. Es posible que en determinado momento el mandatario, quien está ejerciendo la representación, ya no quiera ser el representante, ya no quiera representar. Entonces ahí el mandato se da por terminado. Por muerte o interdicción del mandante o del mandatario. Si en determinado momento el mandatario es quien está representando o a quien están representando, que es el mandante, fallece o se les declara en estado de interdicción. Entonces, si es así, también se tiene por terminado el mandato. Sexto, por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario causa que conforme a la ley lo inhabilite para ejercer el mandato, para ejercer mandatos como lo que se establece en el artículo 1698. Por eso les decía, subrayen ese artículo, porque eso puede en determinado momento provocar que el mandato se termine, ¿verdad? Si ya el mandatario está dentro de lo que establece el artículo 1698. Y por último, refiriéndonos a lo que eran las personas jurídicas, por disolución de la persona jurídica que hubiera otorgado el mandato. ¿Ya? Persona jurídica, colectiva o abstracta, que en determinado momento iba a otorgar el mandato, quedó disuelta. Se disolvió por alguna otra situación, entonces ahí terminaría el mandato. Entonces, estas son las causas, son las causales que la ley establece para finalizar, dar por terminado el contrato de mandato. Entonces, el contrato de mandato, compañeros, es algo bien especial por el hecho de que se está otorgando la representación de una persona a otra para que se encargue de sus asuntos. Entonces, ahora nosotros podemos establecer por qué a veces la nominación del mandato es tan amplia, ¿verdad? Porque tiene una nominación que incluye una función. Ya con la nominación nosotros sabemos qué función es la que tiene. Es un mandato general, quiere decir que se encarga de todos los asuntos. Es un mandato especial, son determinados asuntos, los contemplados en el artículo 1692. Es un mandato con representación, está representándolo. Es un mandato extrajudicial, está encargando para asuntos no judiciales, ¿verdad? No de corte judicial. Entonces, ¿y cómo termina el mandato? Termina de esta y esta manera. Entonces, eso es de tener consideración, compañeros. Si tienen alguna duda, alguna observación, alguna inquietud. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañero. Licenciado, una consulta. Por ejemplo, la esposa tiene un mandato general con representación judicial del esposo. Viene el esposo y él hace otro mandato
al hermano. Ujú. ¿Cómo queda inválido? ¿Le tienen que notificar a la esposa que él firmó otro contrato o es automáticamente que queda nulo el contrato en ese caso? Puede ser una revocación del mandato tácita, porque está otorgando otro mandato en los cuales se está encargando de las mismas funciones que tenía el mandato anterior. Lo, lo ideal es que esa revocación se expresa, ¿verdad? Que se diga, bueno, el mandato tal queda sin efecto, pero puede ser en determinado momento también tácita. Está compareciendo otro representante porque se otorgó un mandato posterior. Ya, sí, mi pregunta era, licenciado, porque en el artículo 1699 dice ahí, ¿verdad? La revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se le notifique al apoderado. Por eso es Sí, que, pero en el caso de que, fíjese que por eso es que es tan alambicado este asunto, porque la revocación puede ser tácita o expresa. O sea, puedo dar a entender eso, pero la persona tendría que estar debidamente notificada como la ley establece, ¿verdad? Lo ideal es eso, que se establezca expresamente, pero puede haber una revocación tácita al momento de otorgar un mandato posterior. Aparte es la notificación que se le otorga a la otra persona, pero el revocar un mandato, es decir, dejar sin efecto un mandato, puede ser tácito o expreso. Tácito si se otorga un mandato posterior y no se hace constar que el mandato anterior quedó sin efecto. Expreso es que si se hace constar que el mandato va a quedar sin efecto. Aparte, es que se le notifique y que lleguemos a lo que establece el artículo 1699, ¿verdad? Porque dice aquí, leámoslo completo, el mandato es esencialmente revocable, aun cuando sea conferido con plazo o para asunto determinado, pero si se hubiera sido aceptado la revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se notifique al apoderado. Entonces, eso ya es la notificación del apoderado. La revocación puede ser tácita o expresa, por las razones que le acabo de comentar. No sé si respondo a su pregunta, compañero. sí, gracias, licenciado, muy amable. A la orden. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? A ver, la compañera Marielos. Buenas noches, perdone, lo mío es fuera del tema, pero necesito de su apoyo. Porque tengo problemas con mi primer nota del primer parcial que no me aparece, ni aparezco en la lista. Sí, fíjese que si no aparece en el listado, compañera, en el listado oficial, tiene que ir a control académico, Ok, porque es un problema. le voy a comentar Ujú. que al inicio tuve problemas en la asignación y hace como una semana y media me solucionaron mi inconveniente. Tal vez por eso no aparecía, pero yo sí me hice el examen con usted. Bueno, vamos a ver si aparece ahorita en este segundo parcial, porque si no aparece en el listado, tendría que ir al control académico nuevamente. Si ya aparece, pues entonces le incluimos las dos notas. Lo único que me dijeron que nada más tenía que hablar con los licenciados para que ellos me subieran la nota del primer parcial. Sí, es porque lo Porque que en pasa clase es que, sí, sí pero aparece mi... en el listado oficial, que es el listado que nos proporciona control académico, entonces ahí sí debe de aparecer su nombre. Ese es el problema, porque lo que pasa es que en Classroom puede